Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 65 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 66 queda a disposición de las señoras y señores diputados. De la cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bernales, Bobadilla, Calisto, Cifuentes, Maya, Manucheri, Mirosevich, Pulgar y Videla, y de la diputada señora Delgado, que autoriza buzos y pescadores artesanales a participar en labores de rescate en situaciones de emergencia. Boletín 17.036-22. Oficio número 19.772 del Secretario General de la Corporación, de fecha 13 de agosto, mediante el cual comunica que la Sala, en sesión del día de hoy, a petición del diputado Benjamín Moreno, accedió a la solicitud para remitir a la Comisión para su discusión, votación e informe en calidad de Comisión Técnica del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental en materia de derechos sociales correspondiente al Boletín 17.046-07, originalmente destinado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Respuesta a los oficios relativos a la información sobre el estado, actualización e implementación del Plan Comunal de Emergencia de las siguientes municipalidades: Municipalidad de Machalí, de Macul, Las Condes, Melipilla, Diego de Almagro, Cochrane, Loprado, Victoria, Providencia, Providencia y Las Condes. Tenemos informe de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Regulación en el acceso a áreas protegidas de Chile, garantías y límites, de fecha 8 de agosto, elaborado por la profesional del área de asesoría técnica parlamentaria, señora María Soledad Mortera. Correo por instrucción del superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Clemente, señor Patricio Quesada, de fecha 7 de agosto, en respuesta al oficio 521, por el cual envía los agradecimientos por las amables palabras y el apoyo hacia el Cuerpo de Bomberos tras el lamentable accidente que sufrieron sus voluntarios. Hacen presente que las palabras serán extensivas a la primera compañía y a los voluntarios involucrados, quienes se sentirán muy agradecidos. Oficio de la PDI de fecha 24 de julio, en respuesta al oficio 148, en relación a la solicitud de información acerca de denuncias sobre personas desaparecidas con ocasión o relación con el gran incendio que azotó a la región de Valparaíso en el mes de febrero recién pasado. Correo del director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, señor Sergio Barrientos Parra, de fecha 7 de agosto, por el cual remite copia de los documentos comprometidos en la sesión anterior del martes 6 de agosto. El primero contiene el presupuesto exploratorio del próximo año, es decir, las necesidades para mantener el sistema existente funcionando adecuadamente, y el segundo se refiere al proyecto de reposición de la red sismológica nacional, incluyendo los costos y tiempos de implementación en un plazo de 6 años. Asimismo, informa que de los otros proyectos mencionados durante la sesión, esto es un sistema de alerta temprana de terremoto y la utilización de cables de fibra óptica como detectores de señales sísmicas, esperan completar algunas pruebas, de modo que estarán en condiciones de presentar los proyectos respectivos dentro de los próximos meses, los que harán llegar. Oficio de la coordinadora del Congreso Virtual de la Oficina de Informaciones de la Corporación, señora Verónica Seguel, de fecha 7 de agosto, por el cual informa que con fecha 6 de este mes se publicó en la plataforma Congreso Virtual el proyecto que propone modificar la Carta Fundamental para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas y la prevención de desastres, radicado en esta comisión y que está en tabla hoy, con la finalidad de recibir la votación y opiniones de la ciudadanía. El proyecto de ley estará publicado en dicha plataforma hasta el 26 de agosto de 2024 y al término de su publicación se entregará un reporte de la participación ciudadana a la comisión. Oficio del presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Juan Carlos Fil, de fecha 15 de julio, en respuesta al oficio 168, por el cual se solicitó entregar un detalle sobre los dineros del presupuesto de bomberos de Chile que se mantienen congelados o trabados en los distintos gobiernos regionales, a raíz de las exigencias impuestas por el Ministerio de Hacienda para las fundaciones. Y finalmente, correo por intermedio de la presidenta de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Coquimbo, señora Paola Cortés, por el cual remite adjunto antecedentes que dan cuenta del cobro que ha realizado la empresa Movistar por el servicio de la línea 132 al Cuerpo de Bomberos de Ovalle. Hacen llegar estos antecedentes según lo acordado en la reunión de la comisión del pasado 30 de julio, donde se presentó la problemática que enfrentan actualmente algunos cuerpos de bomberos de la región con el uso de la línea de emergencia 132. Es toda la cuenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Respecto de la respuesta del gobierno de la regional de Coquimbo, yo entiendo que le habíamos pedido también a la Junta Nacional de Bomberos que pudiese hacer una evaluación de cómo estaban los servicios de telefonía y si estaban operando todos, pues yo entendía que
la presentación que hizo Coquimbo no era lo que ocurría en el resto del país. ¿Están en eso? Ok. Eso por una parte, presidente, y la otra es, si me podría dar un detalle respecto de la propuesta del diputado Guzmán. No, del otro, del que nos reenvió el proyecto de reforma constitucional, parece, ¿no? La Secretaría. El primero o el segundo, no me acuerdo. El segundo, sí, hoy día en la sala el diputado Benjamín Moreno solicitó cambio de trámite de un proyecto de reforma constitucional que estaba destinado por la Secretaría Legislativa a la Comisión de Constitución. Pero ¿y cuál es el proyecto? ¿Cuál es la materia? El proyecto no tiene mucha relación, dice, modifica la Carta Fundamental en materia de derechos sociales. Pero eso es una competencia de la sala poder solicitar cambio de trámite. Bien, bueno, ¿alguien más sobre la cuenta? Ofrezco la palabra. Vamos a pasar varios al tiro mientras llega el diputado Guzmán. Diputado, tiene la palabra. Bobadilla. Sí, diputado Bobadilla, varios. Presidente, la semana pasada yo propuse enviar un oficio al presidente de la República en relación a que se pudiera considerar en el presupuesto del próximo año una glosa especial para otorgar pensiones a los bomberos insignes de nuestro país. Quiero decirle, presidente, soy portador de los agradecimientos de bomberos, particularmente de la comuna de Coronel, que me encontré en una ceremonia el fin de semana y me pidieron que le expresara sus sinceros agradecimientos a la comisión por haber acogido esta solicitud, ya que esta es una iniciativa que se ha planteado desde hace muchos años y no ha tenido acogida, y ellos están muy agradecidos con el acuerdo que adoptó esta comisión en la sesión pasada. Así que le hago llegar a usted y a todos los integrantes los agradecimientos, particularmente del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Coronel, provincia de Concepción, región del Biobío. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Se agradece las palabras y, bueno, también hacer presente a esta comisión que también fui contactado por bomberos de la región del Maule y también de Valparaíso, agradeciendo no solamente a la comisión, sino que a la Cámara de Diputados por la votación y aprobación del proyecto que permite, digamos, la romería, digamos, en horario, fuera de horario, en horario nocturno. Es una muy buena noticia para ellos, que si bien está en primer trámite, esperamos hacer la gestión en el Senado para que rápidamente, digamos, esté de vuelta. Así que ofrezco la palabra en varios, diputadas, diputadas, si no pasamos a la cuenta. Perdón, a la orden del día. Bueno, en esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Si bien en el punto 1 está iniciar la discusión general de la moción de los diputados Jorge Guzmán, Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calixto, José Miguel Castro, Andrés Joanet, Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar, Jorge Radwick, Otuite Teao y Francisco Undurraga, que modifica la Carta Fundamental para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la prevención de desastres correspondiente al boletín 16.274-07 en primer trámite constitucional y reglamentario. Se ha invitado al autor de este proyecto, pero entendemos que el diputado Guzmán está en otra comisión. Por tanto, vamos a pasar al segundo punto, vamos a pasar al tercer punto, aprovechando que está acá de manera presencial, que es la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, para que se refiera al modo de abordar un terremoto de gran intensidad en el territorio nacional. Asimismo, informe acerca de los planes comunales de emergencia, en particular si tiene planes para tipos distintos del territorio del país, como indicación de sus requisitos y la normativa que nos rige, entre otros aspectos. Están presentes acá la directora nacional subrogante del Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres, la señora Alicia Cebrián López, quien asiste junto a su jefe de gabinete, el señor Felipe Riquelme, y al jefe de comunicación, al señor Alfredo Lagos. Además se encuentra presente el asesor jurídico de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, el señor Fernando Recio. Don Fernando, no faltaba para iniciar el quórum, acá no llegaba, estábamos preocupados de eso. Así que, directora,
Diputado Guzmán, directora, le va a pedir que llegó el diputado Guzmán, por favor, diputado, acabamos de dar cuenta del proyecto, así que tiene la palabra, diputado, para que haga la exposición correspondiente de su proyecto. Bienvenido. Vamos a... ¿Algún un punto varios? No, ninguno todavía. Sí. Por favor, diputado, tiene la palabra. Presidente, estimada comisión, muy buenas tardes. Agradecerle la oportunidad de poder exponer respecto a este proyecto y que además el mismo se haya puesto en tabla. Este proyecto nace y se origina producto de hechos que hemos tenido en la región del Maule y que estoy seguro que son hechos que también pueden acontecer en su región y puede que hayan acontecido en sus regiones y que necesitan de una especial atención. Uno de esos hechos tiene que ver con los incendios forestales del año 2017 en la región del Maule, que dañaron muchas localidades, muchos espacios de la región, y donde se produce una acción del Estado, que fue declarar el estado de catástrofe, y eso permitió el despliegue del ejército en la zona, e inmediatamente la cantidad de siniestros disminuyó significativamente. Por tanto, el despliegue, y ahí vamos a pedir después que se invite a Corma a participar de esta comisión, pero el despliegue preventivo de las Fuerzas Armadas en la zona permitió reducir la cantidad de siniestros que se generaban en nuestra región. Y el segundo hecho que inspiró este proyecto es más reciente y tiene que ver con las inundaciones que se vivieron en la región del Maule el año 2023, particularmente en la zona de Licantén, donde teníamos la predicción de una situación compleja de lluvias que podía traer como riesgo las inundaciones y que lamentablemente cuando se producen las inundaciones los principales personas que lograron hacer el rescate de personas que estaban en situación de riesgo no fue el Estado, sino que fueron los particulares, y me refiero particularmente a los pescadores de la zona de Iloca y Bichuquén, quienes concurrieron con sus propios botes a sacar a la gente que estaba en su hogar y que no podía salir de ahí. De ahí nace esta iniciativa. Este proyecto de ley es un proyecto que modifica la Constitución para poder permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en la prevención de desastres. Es el boletín 16.274-07. Aquí para pasar... no puedo pasar la... Ahí. Entonces, la idea matriz del proyecto es otorgar al presidente de la República la facultad de emplear a las Fuerzas Armadas para la prevención de daños o peligros derivados de fenómenos de origen natural, biológico o antrópico, sin necesidad de decretar un estado de excepción constitucional, tomando como referencia la reciente reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas proteger infraestructura crítica en situaciones de riesgo, de peligro grave o inminente. Este proyecto está suscrito por los diputados Gustavo Benavente, Miguel Ángel Calisto, José Miguel Castro, Andrés Joanet, Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar, Jorge Radbeck, Otuiti Teao y Francisco Undurraga, además de quien suscribe. Sí. Hoy día nosotros tenemos el artículo 32, numeral 21 de la Constitución, que establece las atribuciones del presidente de la República, y en su numeral 21 dice que disponer mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros de Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país. Atribución especial contenida en este numeral también se podrá utilizar para el resguardo de áreas de zonas de frontera del país. O sea, ya tenemos esta innovación respecto a la protección de infraestructura crítica, que posteriormente ampliamos para permitir la protección de zonas fronterizas, que fue de hecho lo que votamos el día de ayer. Y nosotros agregamos lo siguiente: para precaver el daño o peligro derivado de fenómenos de origen natural, biológico o antrópico que puedan ocasionar pérdidas, daños o trastornos a las personas, infraestructuras, servicios, modos de vida o medio ambiente.
Natural, un ejemplo son las inundaciones que vivimos el año 2023, biológico puede ser, como por ejemplo la pandemia, o antrópico puede ser los incendios forestales. ¿Cuáles son las ideas fuerza de este proyecto? Primero, el alto riesgo de desastres naturales en Chile. Según el Reporte Mundial de Riesgo de Desastres Naturales del 2019, Chile ocupa el puesto 27 en riesgos de catástrofes naturales debido a su geografía y su clima. Además, estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, que posiciona a Chile en esta región, lo expone a alta actividad sísmica y volcánica, con el consiguiente riesgo de tsunamis, maremotos en nuestra extensa costa. Vulnerabilidad por geografía y climas extremos. La topografía montañosa y los climas extremos de Chile lo hacen susceptible de desastres como aluvión en el norte o incendios forestales en los veranos secos, además de sequías y vegetación inflamable. Tenemos la necesidad de preparación y mitigación. Aunque Chile ha enfrentado numerosos desastres naturales, es importante mejorar la preparación y mitigación debido al impacto significativo en la vida y economía de la ciudadanía. Quinto, importancia de medidas preventivas. La sociedad chilena destaca la necesidad de medidas preventivas, donde las Fuerzas Armadas y de orden pueden desempeñar un papel esencial en la prevención y auxilio en comunidades aisladas y expuestas a desastres naturales. Sexto, desafíos en situación de emergencia. A pesar de la importancia de la Fuerza Armada en la prevención de daños, existe la percepción de que declarar un estado de excepción puede ser excesivo, limitando la capacidad de colaboración de las Fuerzas Armadas. Muchas veces, cuando hablamos de estado de excepción, estamos hablando de limitación de algunos derechos constitucionales, y eso pone en entredicho al momento de decretar los estados de catástrofe u otras situaciones. Lo que buscamos es que el presidente de la República tenga la potestad de manera preventiva sin afectar o sin restringir derechos constitucionales. Séptimo, propuesta de otorgamiento de facultad al presidente. Se sugiere otorgar al presidente la facultad de emplear a las Fuerzas Armadas, como les decía antes, sin restringir derechos constitucionales, al tenor de lo que ya se ha realizado mediante la Ley 21.542, que permite la protección de infraestructura crítica. 8. Procedimiento de protección de infraestructura crítica. La norma vigente permite al presidente de la República asignar a las Fuerzas Armadas la protección de infraestructura crítica mediante un decreto, con un oficial general designado para coordinar a la fuerza, y la medida dura hasta 90 días con posterior posibilidad de prórroga. Eso es en la esencia el proyecto, presidente. Insistimos, un proyecto que nace de la necesidad de que el presidente de la República tenga la potestad de recurrir a las Fuerzas Armadas sin necesidad de tener un estado de excepción constitucional. Nosotros tenemos algunas propuestas de invitados, presidente, que en lo posible, si fuese el orden que se pueda seguir, el que le voy a plantear. Primero, quiero hacer invitación de la alcaldesa de la comuna de Gualañé, la señora Carolina Muñoz Núñez, para que nos cuente la experiencia que ella tuvo en la zona con el apoyo de las Fuerzas Armadas frente a las catástrofes. Hacer una invitación a la Corporación Chilena de la Madera, Corma, también para que nos cuenten lo que ocurrió el año 2017 respecto a los incendios forestales y esta situación que les planteaba. El presidente nacional de bomberos, que muchas veces están atendiendo la emergencia, y para que ellos también nos comenten lo beneficioso que es tener el apoyo y el despliegue de las Fuerzas Armadas cuando hay situaciones de emergencia. El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica del Maule, profesor Alejandro Cárcamo Rigetti, para hacer referencia a las facultades legales y constitucionales. A la Dirección Nacional de Senapred, la directora subrogante Alicia Cebrián López. Y a las ministras de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, ministra de Defensa, Maya Fernández, director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general inspector Marcelo Araya, y por intermedio del Ministerio de Defensa, los comandantes en jefe y los auditores generales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, presidente. Muy bien, diputado. Eso, presidente, y agradezco la oportunidad de poder exponer, y también atento a las preguntas que se nos puedan realizar. Ofrezco la palabra sobre la presentación del diputado. Diputado Araya, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo creo que podríamos partir por tener tal vez una referencia, y que el primero que puede ser es algún abogado o alguna autoridad de gobierno que se refiera un poco al marco jurídico en el cual lo estamos involucrando. Yo sé que la ley que regula el Senapred incorpora en el fondo a nuestras Fuerzas Armadas, y no me queda muy claro si en el fondo
al tenor de lo que establece el mismo artículo del artículo 3º de la ley de Senapred, ¿en qué instancia sería? Si es la de emergencia menor, en una primera respuesta, frente a la amenaza, o sea, ¿qué se está proyectando en qué cosas? Labores preventivas, o sea, por ejemplo, para incendios forestales que vayan a desmalezar, en caso de inundaciones que vayan a hacer zanja, o sea, ¿cómo lo están pensando? Eso por un lado. Lo segundo es cuál es la situación jurídica que quedaría este personal desplegado. O sea, a nivel de bajo qué reglas operarían, cuál es el nivel de protección, con qué instrumentos legales podrían tener, etcétera. Entonces, claro, esta es una modificación a nivel constitucional, pero esto requeriría eventualmente o no una bajada a nivel legal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que primero es orientarnos un poco a nivel legal antes de ir a lo eventualmente práctico que podría ser el asunto. Diputado Guzmán. Diputado Oyarzo. Diputado Oyarzo, tiene la palabra. Luego la diputada Riquelme. Solamente para clarificar, de hecho, yo apoyo este proyecto de ley. Sin embargo, me gustaría saber, como ejemplo, el tema de la catástrofe que pasó hace poco climática, el distrito Lampa, Colina, Pudahuel, Maipú, fueron Quilicura, las comunas bastante afectadas en la región metropolitana, y a la semana después recién se sacó las Fuerzas Armadas. Este proyecto de ley contemplaría, por ejemplo, este tipo de catástrofes, que salgan las Fuerzas Armadas en apoyo a los chilenos y chilenas que tanto lo necesitan, por ejemplo, porque yo encuentro que, si bien estoy de acuerdo que salgan, se demoró una semana, incluso más, y creo que fue tarde. Entonces, este proyecto de ley va en esa línea, sería un buen ejemplo. Eso, diputado. Diputado Guzmán, está ahí Presidente. con la diputada Riquelme. A ver, presidente, primero, respecto a lo planteado por el diputado Araya, totalmente de acuerdo a que el profesor de Derecho Administrativo pueda venir a exponer respecto a las dudas legales que pueda tener de la aplicación del proyecto. Sin perjuicio, nosotros estamos haciendo referencia a la facultad constitucional que ya está regulada en el artículo 32, número 21, por tanto, se debiese seguir la misma lógica del infraestructura crítica o resguardo de frontera. Aquí estamos dándole una tercera arista que tendría que ser este estado preventivo. Y haciéndonos cargo de la pregunta del diputado Yarzo, es justamente lo que buscamos. O sea, por ejemplo, para las inundaciones hay ciertas condiciones que permiten prever una situación de inundación. Respecto a los incendios forestales también, el famoso 30-30-30 que establece 30 grados de temperatura alta, vientos sobre los 30 kilómetros y la humedad inferior al 30%, se puede prever que pueden existir situaciones de incendios forestales. Y también lo que ocurre cuando hay ráfagas de viento importantes, como lo que ocurrió hace pocos días en la región metropolitana. Dicho eso, hace poco, de hecho, el 12 de junio del 2024, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública declaró regiones que indica en emergencia preventiva. Y en razón de esa declaración, de ese decreto que se publicó en el Diario Oficial, dispuso del movimiento de Fuerzas Armadas. Cuando nosotros vimos eso, no hizo mucho sentido nuestro proyecto porque justamente entramos en la disyuntiva con qué facultades se había hecho uso de las Fuerzas Armadas para esa situación en particular. Y es justamente lo que queremos destrabar a través de la discusión legislativa y poder llegar a la convicción que el dar la facultad al presidente de la República resuelve cualquier duda respecto a la movilización de Fuerzas Armadas en ayuda en estados preventivos. Quiero ser muy preciso en lo que ha planteado el diputado Yarzo, porque lo que más faltó en las inundaciones del año 2023 en la región del Maule fue la presencia del Estado. Y hasta que se decretó estado de catástrofe, recién ahí las Fuerzas Armadas pudieron desplegarse 2 días después de la catástrofe, obviamente con lo que significa el traslado, movilización, etcétera, llegaron a limpiar. Pero donde podrían haber ayudado mucho a las Fuerzas Armadas era, por ejemplo, en la evacuación de personas. Cuando se sabe que van a haber inundaciones, se recurre a carabineros, se recurre a bomberos, pero también ayudaría mucho el despliegue de Fuerzas Armadas para poder evacuar a las personas en una situación de riesgo. Hay situaciones que no se pueden prever, como por ejemplo un terremoto, no tenemos la facultad de preverlo en forma anticipada, pero hay otras situaciones en las cuales sí se puede hacer y creemos que las Fuerzas Armadas sí colaborarían. Totalmente de acuerdo en escuchar la perspectiva más legal, constitucional, y para eso hemos hecho la propuesta de algún invitado en esa línea. Diputada Riquelme, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Valorar obviamente la presentación del proyecto del diputado Guzmán. Tengo algunas dudas porque
parecía un poco contradictorio lo que decía el diputado Yarzo en relación a la respuesta, puesto que él lo señaló, el Estado llegó tarde, pero el proyecto es preventivo. Es preventivo, es antes de, o sea, tampoco solucionamos el tema de las inundaciones, el tema de ir a cortar árboles, que también se relacionaba con la pregunta del diputado Araya. Tampoco solucionamos eso, digamos, o sea, es una acción absolutamente preventiva. Entendiendo que cuando hay alertas o alarmas, ahí la directora nos puede aclarar, ¿verdad? Y entran a funcionar los COGRID, por ejemplo, significaría, por ejemplo, incluir a las Fuerzas Armadas dentro, ¿está contemplado eso, incluir a las Fuerzas Armadas dentro del COGRID para que puedan ser, sí, pero es que cuando ellos toman el mando cuando se declara estado de emergencia, ¿verdad? Si no son solo eventualmente presenciales. Y de hecho en muchos COGRID no están tampoco cuando no están con estado de emergencia. Entonces mi pregunta es, ¿quién tomaría el mando en esta acción preventiva? ¿Se cambia eso? ¿Se modifica eso de alguna manera? Diputado Guzmán. O sea, yo de mi experiencia entiendo que las Fuerzas Armadas son convocadas a participar muchas veces en los COGRID, no sé si eso me lo pueden ratificar, pero la verdad que cumplen labores más bien colaborativas en la medida que se le van solicitando. Nosotros lo que planteamos a los diputados es que las Fuerzas Armadas puedan desplegarse de forma preventiva a las zonas, ¿ya? Nosotros no tenemos presencia permanente en lugares, por ejemplo, en el caso del 2023 de Gualañel y Cantén, Curepto, que se inundaron. Y el poder trasladarlo a la zona significaba el decreto de estado de catástrofe. Recién cuando hubo estado de catástrofe se pudieron trasladar a la zona específica y desarrollar labores en la zona. Nosotros decimos que cuando el presidente decreta el estado preventivo, porque las condiciones así lo ameritan, se puedan desplegar las Fuerzas Armadas y estén presentes en labores preventivas. Nada va a impedir que exista inundación, nada va a impedir que eventualmente se desarrolle un incendio forestal, pero lo que creemos que ayudan mucho es a evacuar, a establecer zonas seguras, a apoyar, por ejemplo, nosotros tuvimos que evacuar hospitales en la zona del Licantén porque estaban en inundaciones y la verdad que lo hicieron con las herramientas que tenían disponibles. Si tuviésemos más presencia del Estado, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, podríamos habilitar zonas mucho más seguras, habilitar hospitales rápidamente de emergencia o de campaña, tomar decisiones que puedan abordarse. Respecto a quién dirige el COGRID, creo que se me escapa un poco en este minuto la respuesta, pero creo que no debiese alterarse, según mi perspectiva, porque al final tiene que ver con esta acción preventiva de forma previa y no con las resoluciones que va a seguir tomando el Ejecutivo en su calidad de representante en la zona de catástrofe o de eventual catástrofe. Muchas gracias, diputado Guzmán. Si les parece, aprovechando que está la directora acá de Senapred, pedirle su opinión respecto al proyecto, directora, porque habíamos comentado antes de entrar a la sesión que había una mención importante, así que me gustaría que se refiriera, si es pertinente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas. Sí, efectivamente yo le había comentado antes que iniciara la sesión que la ley 21.364 que se publicó el año 2021 y que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre y que hizo además que se reemplazara la ONEMI por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, contempla en el párrafo 4 el rol de la Defensa Nacional. O sea, primero estipuló en la ley el ciclo de la gestión del riesgo y estableció en 4 fases. Una de ellas es la preparación. Y a continuación, en el artículo 16, sobre el rol de la Defensa Nacional, se explaya sobre la actuación del Ministerio de Defensa Nacional y dentro de la redacción de ese artículo, además de señalar que le va a corresponder al Ministerio de Defensa Nacional elaborar los planes y los protocolos de operación para la participación coordinada de las Fuerzas Armadas en todas las fases del ciclo del riesgo de desastre. Por lo tanto, esta ley ya contempla que las Fuerzas Armadas participen en todas las fases del ciclo, que es la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación. En la actualidad, y hace algunas acepciones en términos de que si la emergencia, esto ya ha ocurrido, una situación de emergencia, supera los medios que están comprometidos en los planes que tienen las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa, la ministra de Defensa puede solicitar, tiene que dar la autorización para utilizar otros medios siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad del país. Entonces, hoy día en nuestros comités regionales
de gestión de riesgo de desastre, en las dos fases, en la mitigación y la preparación y en la respuesta, está la autoridad militar como parte integrante de esos comités. Lo mismo en el Comité Nacional, está la ministra de Defensa Nacional y está el Estado Mayor Conjunto, ambos siendo parte integrante permanente de la mesa. La participación de las Fuerzas Armadas desde hace un tiempo a esta parte no está condicionada a que exista un estado de excepción constitucional. Podríamos discutir sobre el momento en que ingresan, que esa es otra situación, pero están incorporados. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, el año pasado cuando se dictó el estado preventivo por incendios forestales. De la mano de ese estado preventivo se publicó una estrategia para la prevención, el fortalecimiento y la gestión de incendios forestales, y una de las medidas era el despliegue en los territorios, cuando la CONAF nos daba la información de que podían ser días con, que ellos le llaman el botón rojo, una metodología que tienen ellos para poder definir que hay días que son más complejos de incendios forestales, y en el despliegue preventivo estaban incluidas las Fuerzas Armadas, hicieron despliegue preventivo, en términos de mostrarse en los territorios de manera de poder adelantarse a una eventual situación, pero también de poder hacer acciones con la comunidad, de difusión. En el ejemplo que ponía el diputado Oyarzo por su intermedio, presidente, del despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la recuperación por el sistema frontal y el corte de suministro, podemos discutir si hubieran podido salir antes o después, pero no hubo un estado de excepción ni una zona de catástrofe para que pudieran salir. Lo que quiero decir con esto es que es habitual que las Fuerzas Armadas participen en los procesos de mitigación, de preparación y de respuesta. Están coordinados con el sistema, está contemplado en este marco legal, lo dejo solo como un antecedente. La presidencia de los comités en cualquiera de las etapas sigue siendo de la autoridad de Interior, y las autoridades militares participan en los comités y en las mesas técnicas de manera habitual en todas las etapas. Muchas gracias, directora. Entiendo la postura respecto al tema preventivo, pero acá también como afectado en la región del Maule, todo queda supeditado a un criterio, que muchas veces ese criterio no tiene una visión de carácter preventiva, digamos, ante el resguardo de las comunidades, y eso no podemos dejarlo a aquello, al criterio. Desafortunadamente hemos tenido, así como lo dice el diputado Oyarzo, desafortunadamente no tenemos en los cargos muchas veces el perfil adecuado, y yo he sido muy crítico en eso. O sea, no podemos poner, y sin ofender digamos, el grado propiamente tal que ofende, un médico dirigiendo seguridad. O sea, como no me calza, no me cuadra, no lo entiendo. Pero la política, pero en temas políticos es así. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta respecto al diputado Guzmán. Presidente, entendiendo el argumento de la directora, que yo creo que vamos a poder profundizar en eso en la discusión, pero creo que es muy complementario el establecer la facultad a nivel constitucional respecto de lo que ha planteado de la existencia legal de la posibilidad de... cuando hay situaciones de riesgo, generalmente lo primero que hace el mundo social y político es pedirle al presidente la declaración de un estado de catástrofe. Y la declaración del estado de catástrofe implica necesariamente la restricción de algunas garantías y derechos fundamentales. Por eso está establecido como un estado de excepción constitucional. Nosotros estamos planteando esto como una herramienta para el presidente de la República para poder tomar decisiones que permita el despliegue de las Fuerzas Armadas, con un anuncio de despliegue de Fuerzas Armadas, para efecto de poder prevenir consecuencias asociadas a un desastre. Yo creo que es muy complementario con lo que existe en la ley. Nosotros lo estamos planteando a que le demos rango constitucional y que en definitiva le entreguemos a la máxima autoridad del país, cuya obligación es resguardar la seguridad interna y externa del país, poder tomar medidas preventivas. Entonces yo creo que más que contradictorio, se suman, se complementan y permitirían tener una herramienta más eficaz, más al acceso del presidente de la República cuando hayan situaciones de riesgo inminente, como lo ha planteado la directora, inundaciones, incendios forestales u otro tipo de situación que pudiese afectar la seguridad del país. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Aprovechando la instancia de la presentación de este proyecto, quiero pedir el acuerdo. Atendiendo a lo siguiente, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció la cancelación de un viaje que realizaría al extranjero el fin de semana pasado, luego de que la Agencia Meteorológica de Japón advirtiera
de que hay un riesgo de que ocurriese un megaterremoto en las costas niponas, aumentando, que habría aumentado en 7,1 grados, mayor al que impactó a su país. Entonces, quería, respecto a este tema, aprovechar, ya que hemos visto el tema de temblores, terremotos, invitar al comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, o a quien designe, en este caso también podría ser el director del CHOA, a exponer la situación de la seguridad actual en el borde costero nacional en lo relativo a la zona de inundación producto de los tsunamis que pudiese afectar en nuestro país. Esto respecto al tema del anuncio del primer ministro. Y que también lo ha abordado a nivel de gobierno. También dentro de la exposición que detalle, después se lo puedo mandar a la Secretaría, dentro de la exposición detallar la cantidad de concesiones otorgadas por la autoridad marítima y si estas cuentan con planes de emergencia en lo relativo a terremotos y posterior tsunami, adjuntando los protocolos de evacuación y sí que existiesen. En el mismo tenor, invitar a la ministra del Interior, Carolina Toá, o a quien designe para exponer sobre las medidas preventivas de fiscalización del cumplimiento de la no ocupación de zonas de inundación y los protocolos de evacuación existentes para un eventual tsunami, a su vez indicar cuáles serán los apoyos logísticos para la evacuación de personas con discapacidad, postrados, etcétera, si es que existe un catastro de aquello. Por eso me hace mucho sentido el tema del proyecto que ha presentado el diputado Guzmán. Y finalmente, invitar dentro de este mismo tenor, que después vamos a fijar la fecha con la Secretaría, para que no se asusten, sí, exacto, invitar a los alcaldes, Fabián Pérez, de Constitución, y Elizabeth Maricán, alcaldesa de Rauco, para que expongan sobre las medidas preventivas de fiscalización y cumplimiento de la no ocupación de zonas de inundación y los protocolos de evacuación existentes para un eventual tsunami. A su vez, indicar cuáles son y serán los métodos de apoyo logístico para la evacuación de las personas con discapacidad, postrados y similares. No sé si alguien quiere sumar alguna invitación de algún alcalde, alcaldesa de la zona costera. ¿Tomamos el acuerdo? Respecto a los alcaldes, ¿les damos la opción del Zoom o presencial? Le damos la opción del Zoom o presencial. A los alcaldes. Exacto. ¿Tomamos el acuerdo de la invitación? Diputada, diputado, ¿sí? Acordado. Muy bien, agradecemos al diputado Guzmán de la presentación del proyecto y siguiendo con la tabla, vamos ahora sí, digamos, a escuchar a la directora del Senapred. Le damos la bienvenida. Tiene la palabra, ya la habíamos presentado para no quitarle tanto tiempo. ¿Tiene que eliminar la presentación? ¿Sí? Está ok. Al tiro. Gracias. Se lo mando al tiro. Sí, por favor. Directora, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya los había saludado. Bien, hemos venido con motivo de la citación de esta comisión a informar sobre las medidas que existen son 3 los temas que nos han pedido abordar hoy día, las medidas que existen para enfrentar un eventual terremoto de gran magnitud, el estado de los planes comunales, y quisimos incorporar además, asociado también a los planes comunales, el trabajo que se hace en materia de preparación comunitaria, que responde también a todo lo que se está haciendo en términos de la preparación frente a un gran terremoto en cualquiera de los territorios de nuestro país. Yo sé que vino el director del Centro Sismológico Nacional la semana pasada, sí. Por lo tanto hay algunas de las cosas que él ya adelantó en relación al trabajo que hace la Red Sismológica Nacional como un organismo técnico que forma parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. De más está decir, o nunca está de más decir, que bueno, que Chile es un país que está expuesto a múltiples amenazas. Una de ellas es la amenaza sísmica,
Tenemos en nuestra historia terremotos registrados que cumplen todos los requisitos para estar dentro de los terremotos más importantes de la historia de la humanidad, como por ejemplo el del año 1960. Y en nuestro país, luego del terremoto y tsunami del fiordo de Aysén, que fue en el año 2007, se puso en marcha un trabajo para poder renovar y monitorear el sistema de monitoreo sísmico que contaba el país en ese momento. Y hoy día la red sismológica, tal como se los comentó el director del Centro Sismológico Nacional, está compuesto por 3 subredes: la red sismológica, la de acelerógrafos y la de geodésica, y a todas son administradas por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, quien a partir de la promulgación de la Ley 21.364 es uno de los organismos técnicos de monitoreo de amenaza de nuestro país. El Centro Sismológico es administrado por la Universidad de Chile a través de un financiamiento público que es entregado mediante convenio anual con el SENAPRED. ¿Sí? El presupuesto del Centro Sismológico está dentro del presupuesto del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, por lo tanto se formula y se discute anualmente correspondiente a la ley de presupuesto anual. Entre los años 2009 y 2011 se transfirieron 5.921 millones de pesos para la adquisición del instrumental que permitió fortalecer la red a nivel nacional. Adicionalmente, en el año 2011 se transfirieron 310 millones y 110 millones respectivamente para la operación del monitoreo sísmico 24/7. Antes de ese año solo funcionaría en horario de oficina el monitoreo. Hoy día tenemos un monitoreo a nivel nacional 24/7. Y a partir del 2013 se comenzaron a transferir recursos anualmente para la administración, mantención y operación de la red sismológica hasta este año, lo que da cuenta de un total invertido entre el año 2009 y 2024 de más de 39.000 millones de pesos producto de este convenio que permite el financiamiento del Centro Sismológico. Ahí está el detalle, la presentación ya se la mandamos a la Secretaría, está el detalle de los recursos que se han ido transfiriendo año a año. Este sistema de monitoreo que les digo yo del Centro Sismológico además está apoyado o fortalecido por un sistema de monitoreo de tsunamis que lo tiene bajo su administración el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el CHOA, a través del Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, el SNAM. Y junto con nosotros, SENAPRED, CHOA y Centro Sismológico, tenemos un protocolo tripartito de actuación que define principalmente las responsabilidades que tiene cada organismo frente a la amenaza sismo-tsunami, los tiempos de respuesta, los tiempos de envío de información, los formatos de entrega de la información y las acciones para el alertamiento. Este protocolo es revisado y ejercitado durante todos los años, anualmente, en 3 simulaciones que se coordinan entre los 3 organismos, y la última actualización de este protocolo se hizo en noviembre del año pasado. Está en constante revisión y actualización, y hay un trabajo permanente de coordinación entre los tres organismos. Tal como les decía, este protocolo de actuación entre los tres organismos establece las obligaciones, las formas de comunicación entre los 3 servicios, y contempla las actuaciones de los 3 servicios para tsunamis de campo lejano, vale decir, de tsunamis que se generan por terremotos ocurridos en el otro extremo del Pacífico o fuera de nuestro país, para tsunamis de campo cercano, vale decir, a raíz de sismos que ocurren en nuestro territorio, los tiempos máximos de evaluación y monitoreo, los estados de amenaza, los tipos de alerta y los formatos de boletines. Estas consideraciones además van de la mano con los tipos de alertamiento que realiza SENAPRED para la ciudadanía, por lo tanto existen condiciones y recomendaciones para cada uno de los tipos de alerta que nosotros como servicio emitimos frente a una amenaza de tsunami, y también forman parte del protocolo que está recientemente actualizado. Dentro de las consideraciones que tiene este protocolo, y solo me voy a detener en 2, porque tiene alguna otra serie de consideraciones que, si lo estima bien, presidente, le podemos mandar la actualización del protocolo actualizado. Está la evacuación preventiva y la evacuación por amenaza. La evacuación preventiva dice relación con frente a una eventual amenaza de tsunami, que es un monitoreo que realizan nuestras direcciones regionales después de un sismo. Hay una red de informantes Mercalli capacitados en todo el país
que informan sobre la intensidad del sismo, y esa información se concentra en las direcciones regionales y de ahí a nuestro nivel nacional, y nos permite de manera anticipada, en la medida en que esta intensidad es mayor, poder tomar decisiones en términos de generar una evacuación preventiva, definiendo en que un sismo pudiera generar, un sismo en una zona costera pudiera traer una eventual amenaza de tsunami. Y la evacuación por amenaza, que es cuando es una acción que establece SENAPRED, posterior a la evaluación que hace de la amenaza que hace el CHOA, entonces se dispone la evacuación de la población cuando el organismo técnico nos informa que efectivamente existe un riesgo de tsunami para las costas de nuestro país. Desde el 2010 en adelante ha habido un trabajo con el CHOA que nos permite, yo no sé si recuerda, presidente, por su intermedio, para el terremoto de Japón del 2011, sí, que se generó una alerta de tsunami para todo nuestro país. Fue necesario evacuar todo el borde costero desde Arica hasta Magallanes por el riesgo de tsunami. El sistema de monitoreo que hoy día tiene CHOA, la tecnología que han realizado, la capacidad que tiene hoy día de hacer simulaciones en relación con esta amenaza, nos ha permitido dividir el país en distintos bloques, de manera que hoy día es posible de evaluarse una amenaza de tsunami, sobre todo de campo lejano, que pudiera no ser necesario, gracias a la tecnología y a los avances que tenemos hoy día en términos de monitoreo, no tener que evacuar toda la zona, porque hoy día el sistema nos permite definir a qué parte de nuestro país podría llegar la amenaza de tsunami. Nos ha permitido además estimar las horas de arribo. Tenemos un tiempo considerable para poder definir en qué momento hacer la evacuación. Se han definido distintas zonas de evacuación, de manera que si es un tsunami que no represente un mayor riesgo para las personas, se evacúa la zona de playa. Si es un tsunami que pudiera tener una dimensión de olas mayor, se evacúa zona segura. Hay un trabajo que nos ha permitido además ir mejorando nuestras cartas de inundación, de manera que cada una de las localidades que hoy día tienen una carta de inundación, poder saber de manera mucho más certera cuál es la zona que eventualmente se podría ver afectada por un tsunami. Es una pincelada muy rápido de cómo estamos preparados para, solo quisiera detenerme en relación a lo que usted mencionó, presidente, de este aviso que hizo la Agencia Meteorológica de Japón en torno a un eventual mega terremoto en la fosa de Nankai. Efectivamente, cuando recibimos esa información, hicimos una reunión con el Centro Sismológico y con el CHOA para evaluar esta información. Los datos que hemos obtenido es que por ahora hubo un terremoto cerca de la fosa de Nankai de 7.1. Cuando ocurre un terremoto, la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto aumenta, pero no significa que vaya a existir necesariamente un evento igual o mayor magnitud, podría haberlo. De ocurrir un sismo en esa zona, las olas tardarían en llegar 18 horas a Isla Pascua, 20-22 horas al continente. Por lo tanto, existe el tiempo suficiente para evaluar la amenaza. Tenemos la información además a partir de toda la observación y las coordinaciones internacionales que tiene el CHOA con otros centros que monitorean el Pacífico frente a esta amenaza, de poder saber a qué zonas del país llegaría, en qué hora llegaría y cuál es la altura estimada de olas. Por lo tanto, existe una preparación suficiente, la que se ha ido complementando además con, y es la segunda parte de la presentación, y que espero con esto responder dos preguntas que ustedes nos hacían en la convocatoria, que es en relación a los planes comunales de emergencia. La ley 21.364 definió instrumentos para la gestión del riesgo de desastre en todos los niveles en que existe la división administrativa de nuestro país, y obliga a tener planes de emergencia a nivel nacional, regional, provincial y comunal. En relación con los planes comunales, la información que tenemos hoy día, 13 de agosto, es que hay 253 comunas que cuentan con un plan dictado. Dictado es en los términos en que la ley lo ha definido, que quiere decir que cuentan con un decreto alcaldicio que aprobó dicho plan. Hay comunas que tienen sus planes, pero no están con ese decreto. Para efectos de la ley, ese plan para nosotros no existe. Entonces, con planes dictados, 253 comunas que corresponden al 73,3% del total de las comunas, y 92 comunas que no cuentan con plan, o porque no lo tienen o porque no están con su decreto alcaldicio, ¿sí?
Está ahí a mano derecha en la pantalla la desagregación por región de cuántas comunas tienen y no tienen plan. Hay en distintas regiones hay procesos de elaboración de planes porque las comunas a través de Senapred han podido optar a financiamiento a través de los gobiernos regionales, que les ha permitido poder contar con recursos financieros para poder actualizar o elaborar sus planes. Entonces hay varias comunas en varias regiones, por ejemplo la región de O'Higgins, Metropolitana, Tarapacá, Magallanes, y no me recuerdo otra, se me debe estar pasando alguna otra, que están en procesos de elaboración gracias a los aportes que han hecho los gobiernos regionales para actualizar estos planes. Nosotros desde Senapred estamos cerrando el proceso de adjudicación del programa para la gestión del riesgo de desastres, que es primer año que se ejecuta. También es un programa nuevo que existe a partir de la ley 21.364, que tuvimos 800 millones para poder asignar a comunas para 3 líneas de gasto: elaboración de planes, actualización de planes y la contratación de profesionales o técnicos para la gestión del riesgo de desastre. Ese es un concurso que se hizo este año. Postularon muchos, nos llegaron muchas iniciativas y eso se está... Nosotros, hay una comisión que está establecida en las bases y se aplica una regla para poder distribuir los recursos. Nos llegaron más iniciativas que los recursos que tenemos. Y por lo tanto la semana pasada se publicó la nómina de las comunas que quedaron seleccionadas y una lista de espera, y con eso también esperamos poder contribuir a que en el corto plazo podamos tener el 100% de las comunas con sus planes. Esto es el estado de los planes de emergencia. La elaboración de los planes de emergencia, y que era algo que usted, presidente, en la sesión pasada comentaba, si los planes, cómo se hacen, si hay un formato, si son distintos los planes del norte y del sur. Bueno, nosotros, producto de la publicación de la ley y para poder facilitar la elaboración de los planes a los niveles comunales, regionales, provinciales, incluso a los sectoriales, elaboramos un formato que facilita la elaboración del plan comunal y que estandariza además los planes a nivel nacional, permitiendo por supuesto las particularidades de cada uno de los territorios. El plan surge a partir del análisis que hay de las amenazas existentes en los territorios, las vulnerabilidades, de manera que el contenido del plan es distinto, pero con el instructivo y la plantilla, lo que buscamos es poder tener un estándar mínimo de planes que cumplan el objetivo de efectivamente ser un plan comunal de emergencia que permita el diagnóstico, la definición de una estructura y de estrategias para enfrentar una situación de emergencia en el territorio comunal. Entonces, esto está a disposición de los municipios. Adicionalmente, tenemos un curso en línea para los municipios para poder aprender a hacer un plan, y hemos tenido infinitas sesiones con los municipios de capacitación vía online y presencial. Con las asociaciones de municipios hemos participado en seminarios donde hemos ido a hacer tutoría de cómo hacer estos planes de emergencia. Por lo tanto, esperamos que todas esas acciones, más el financiamiento de gobiernos regionales, el financiamiento del programa, podamos avanzar a que el 100% de las comunas tengan sus planes y los tengan actualizados. El desafío posterior al plan de emergencia es que puedan empezar muchas comunas ya lo están haciendo, a elaborar el anexo por amenaza, que es otra de las obligaciones que puso la ley, que en la medida que en un territorio existan identificadas amenazas y que el abordaje de esa amenaza tenga alguna particularidad distinta al plan base, al plan regional, es necesario hacer un anexo. Hay comunas que han avanzado en el anexo por incendios forestales, en el incendio por tsunami, las que tienen borde costero, y nosotros estamos avanzando también para que ellos puedan ir identificando estas particularidades en la respuesta que les permitan poder sumar nuevos organismos, fortalecer la coordinación y tener estas acciones más específicas. El formato, bien rápidamente, lo que busca es poder estandarizar en términos de que todas las comunas puedan tener sus comités comunales, sus COGRID comunales, que puedan coordinar y definir cuáles son los procesos de la fase de respuesta, los flujos de comunicación de la información que se requiere para la toma de decisiones, cómo van a ser los sistemas de evaluación y daño, el monitoreo, etcétera. Y en el anexo, cuando es un plan por amenaza específico, lo que se busca es que se puedan definir, por ejemplo,
sistemas de evacuación que son distintos, un sistema de evacuación por un tsunami que por un incendio forestal. Las formas de alertar a la población también son diferentes dependiendo de la amenaza. Los planos de evacuación, detenerlos, los procesos de evacuación son las especificidades que quedan en este anexo por amenaza y que exceden al plan comunal de emergencia general. En términos regionales, y solo traje la descripción de la situación de sismo tsunami porque era el motivo de la convocatoria. Todas nuestras regiones tienen su plan regional de emergencia. Están trabajando algunas en actualizarlos al nuevo formato, pero todos tienen su plan regional y todos tienen, las regiones que, por supuesto la metropolitana no, pero el resto de las regiones tienen su anexo por sismo tsunami. Este anexo conversa, por supuesto, con el protocolo que hemos establecido con CHOA y con el Centro Sismológico en materia de alertamiento, en materia de sistemas de evacuación y en materia de flujos de información, con la especificidad que cada región tiene en términos de cómo tener que reaccionar frente a la amenaza de un tsunami, y eso está todo contenido en cada uno de estos anexos a los planes regionales de emergencia. Y en complemento con esto, además de lo que yo les comentaba del fortalecimiento de la red de monitoreo, todos los avances que ha tenido el CHOA en términos de cómo puede monitorear, simular y adelantarse a la eventual amenaza de un tsunami, desde Senapred y también en coordinación y en un trabajo conjunto con los mismos organismos, hay un trabajo que va destinado principalmente a la comunidad, en términos de generar preparación para esta amenaza de tsunami. Lo hacemos con todas las amenazas, pero como estamos hoy día concentrados en estas dos, y es así que se han realizado un trabajo que lleva mucho tiempo a través de la coordinación de las mesas por variable, donde participan estos organismos en la elaboración de recomendaciones para las personas, qué hacer frente a un terremoto, qué hacer frente a un tsunami, la generación de herramientas tecnológicas como el visor Chile Preparado, que es un visor que está abierto a disposición de toda la ciudadanía, que uno puede poner su ubicación y sabe si está en una zona de inundación, sabe dónde están los puntos de encuentro, sabe dónde está la cota 30 en relación con la amenaza de tsunami. Se han generado también... se ha puesto una perspectiva inclusiva en las recomendaciones de poder también llegar a incorporar las necesidades particulares de todas las personas que habitan el borde costero y además todo esto va reforzado con un programa que se viene realizando hace mucho tiempo, desde que era ONEMI, ahora Senapred, en relación a evacuaciones masivas, que son ejercicios prácticos que se hacen en terreno con las comunidades, que se preparan año a año y que permite a la comunidad en general, a la población de un territorio, poder entrenar el proceso de evacuación. Entonces lo que se entrena ahí es, la comunidad tiene, ese territorio tiene un plano de evacuación por tsunami, se entrenan las recomendaciones, las vías de evacuación, y nosotros como Senapred lo que hacemos es apoyar ese ejercicio, pero además hacer una evaluación del proceso, de manera que después de cada ejercicio se emite un informe y se trabaja con la comuna en poder mejorar su sistema de evacuación en términos de alertamiento, señalética, vías de evacuación y otra serie de cosas que surgen después de la realización de este ejercicio, que se hace en un escenario ficticio, se trabaja con las autoridades, se simula un comité, se simula la evacuación, etcétera. Y esto nos ha permitido que a la fecha hemos realizado más de 245 ejercicios a lo largo de todo Chile, que ha permitido movilizar más de 11 millones de personas en distintas localidades. El último que hicimos fue el de la región de Tarapacá. En estos ejercicios en muchos se usa la alerta de emergencia SAE para que la gente la conozca y se habitúe al sonido y entienda por qué se manda. También estos simulacros se complementan con simulacros en el sector educación, especialmente en el sector educación, donde se trabaja con los establecimientos educacionales en un ejercicio de simulacro, donde entrenan su plan de emergencia del establecimiento. Tenemos uno la próxima semana, el 29 de agosto en la región metropolitana. En toda la región metropolitana se va a hacer un simulacro del sector educación, universidades, colegios, escuelas matrices, todos van a... Públicos y privados, todos participan, se tienen que inscribir, digamos, la invitación es abierta para todo el mundo y ahí se pone a prueba el programa de seguridad escolar que se trabaja con el Ministerio de Educación, de manera de poder entrenar. Tenemos un desafío enorme en materia en el sector educación, pero tenemos hoy día muchas generaciones de niños y niñas y adolescentes que no han vivido un terremoto.
porque hace mucho tiempo que no tenemos un terremoto de gran magnitud. Y tenemos además muchos también niños y niñas que son migrantes, que no están habituados a la realidad sísmica que tenemos en nuestro país, entonces para nosotros es muy importante estos ejercicios. Tenemos el desafío de poder hacer ejercicios en otros momentos del año, cuando tenemos mucho turista en la zona costera que no necesariamente sabe dónde están las vías de evacuación, si suenan las sirenas, por qué suenan. Entonces hemos ido avanzando en ir abordando la mayor cantidad de territorios con estos simulacros, que además se complementan con una herramienta que es de gran utilidad, de interés, que son nuestros camiones sísmicos, simuladores sísmicos, que los tenemos gracias a una donación que nos hizo el gobierno de Japón en 2 momentos de la historia del servicio, y que es una herramienta de apoyo para todas estas iniciativas que yo les comentaba de educación y de preparación a la ciudadanía, que se despliega a lo largo del territorio, yendo a colegios, a juntas de vecinos, en plaza, y donde la gente puede vivir la experiencia de un sismo. Están registrados ahí los distintos sismos importantes que hemos tenido en nuestro país, y se complementa, por supuesto, con información de preparación. Esto lo hacemos en el marco de ferias de gestión de riesgo, de gobiernos en terreno, y también de pedidas que nos hacen las comunidades para poder generar mayor conciencia, y se complementa con la información del plan familia preparada, del kit de emergencia, de la evacuación con mascota, con otra serie de cosas que complementan todo lo que hacemos en materia de preparación frente a un evento sísmico. Eso, presidente, a muy grandes rasgos. Podemos profundizar en lo que usted estime y enviarle todos los respaldos que la comisión requiera. Muchas gracias, directora. Ofrezco la palabra. Directora, diputado Venegas. Muchas gracias, presidente. Yo primero que todo quiero saludar esta tremenda exposición que se acaba de realizar. Y al mismo tiempo y del mismo modo solicitarle las excusas, porque en este momento estamos acá 4 diputados presentes. Y yo creo que eso es una falta de respeto al trabajo que usted está desarrollando, que por lo que quedó en evidencia es un trabajo absolutamente completo. Y siento mucho que esto esté ocurriendo, porque si no vamos a tener la capacidad de estar a lo menos la mitad de los miembros de esta comisión, creo que le estamos haciendo perder el tiempo que usted podría estar, por ejemplo, desarrollando para prevenir o para luchar precisamente por esto que usted le toca dirigir. Y lo quiero decir muy enfáticamente, señor presidente, porque usted lo sabe, yo no soy de polémicas ni controversias de ninguna naturaleza, pero evidentemente tenemos una situación compleja. Nuestro país es un país que vive todos los años a lo menos 5 catástrofes. No es cualquier cosa la que estamos discutiendo. Aquí pareciera ser que estuviéramos hablando cosas etéreas, cuestiones de cualquier naturaleza. Incluso, por ejemplo, estoy viendo a la superintendenta de Energía y Combustible, que en este momento debe estar absolutamente apremiada con trabajo y está esperando hace 1 hora para hacer de ahí una intervención donde va a haber 4 diputados. Yo quiero insistir en eso porque estamos frente a una situación compleja. Se está hablando dentro de la gente de la posibilidad de un megaterremoto, con todo lo que eso trae consigo. Puede que esto ocurra, puede que no ocurra, pero existe un temor evidente en la ciudadanía. Tenemos incendios forestales. Yo le aseguro, así como lo hice el año pasado, por lo que ha llovido este año, por el nivel de crecimiento del pasto que existe en este momento y por el calor que va a ser en el verano, que este año nuevamente vamos a tener muchos incendios forestales. Lo dijimos en la comisión el año pasado. Es decir, estamos frente a situaciones complejas y parece que no se le está dando la importancia que merece a esta comisión. Y a mí me da pena. Me da pena, además, solidarizo con usted como presidente, porque a mí me tocó ser presidente de esta comisión también, y da pena que muchas veces sean tan pocos los que estemos conscientes respecto del trabajo que estamos realizando. Ese es un reclamo que quería hacer. Respecto del tema puntual, yo quiero hacerle una consulta, directora. Nos llamó la atención en conjunto con el abogado acá del Cuerpo Bombero, por ejemplo, en el caso de nuestra región, solo hay 24 comunas que tienen un plan comunal de emergencia. Hay, por lo tanto,
14 comunas que no tienen plan de emergencia, una región que tuvimos los incendios forestales, los incendios más complejos de los últimos años. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es desidia por parte de los alcaldes y alcaldesas simplemente, o es porque no tienen conocimiento, porque no se ha hecho una labor de difusión como corresponde, o porque los gobiernos regionales no aportan los recursos? En todo caso, aprovecho de felicitar que los gobiernos regionales sí todos realizaron su plan regional, pero ¿cuál es el motivo que explica que una situación de tan urgente no tenga comprendido los planes propiamente tal? Eso, presidente. Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidente. Me sumo a las excusas del diputado Venegas. No hay excusa para que quienes estamos en esta comisión, porque así lo hemos elegido, no estemos presentes en este tema que todos hemos pedido su presencia, así como la presencia de la directora de la SEC. Pero créanos que los que estamos aquí estamos realmente interesados en este tema. Así que a través suyo quiero felicitar el trabajo de Senapred, de Marcelo Montesino, de Jesús, de cada uno de los integrantes allá en mi región de O'Higgins. Tenemos una mascota nosotros, se llama Desastre. Sí, usted sabe, yo voy habitualmente a Senapred. Un saludo a la secretaria, a todas las personas que están ahí. Los chiquillos trabajan día y noche, me consta, los he ido a visitar en horarios de tarde cuando tenemos inundaciones, hacen turnos con el personal de la DOH, hacen turnos con personal de la DGA. Así que hay un trabajo muy mancomunado, en realidad, incluso con los parlamentarios. Yo he estado en muchos COGRID, ellos me han invitado, me han pedido a través de esta comisión que se nos invite para poder ser un aporte, no para estorbar, para poder ser un aporte y representar a la ciudadanía frente a las dudas de la ciudadanía. Frente a esto tengo 3 cosas que consultarle. Primero, tuve la fortuna de poder ir a la Antártica y nos dimos cuenta de una situación que explicó el profesor Barrientos la semana pasada, de que todas nuestras bases, no tan solo las chilenas, sino que están en aquella zona que no es solamente hielo en la Antártica. Por lo tanto, es la zona más expuesta eventualmente a un tsunami. Y nos mostró una fosa que existía muy cercana a aquella península donde están las bases. Y nos explicó que esos sismógrafos estaban sin funcionar. Me preocupa ese tema para que usted pueda hacerlo presente para la próxima ley de presupuesto, y nosotros nos comprometemos a apoyarlo en conjunto con los colegas de la Comisión de Defensa también, para que podamos apoyarlo en Hacienda. Nos parece fundamental para proteger no solo al personal chileno que está ahí, científicos y militares, sino que también de otras nacionalidades. Lo segundo que quiero decirle es que me parece muy bien que ya pareciera que no hay excusa para que los municipios tengan su plan de emergencia. Y esto sí era un tema hasta hace poco, hasta hace el año pasado, sí era un tema, porque no existía esta conciencia de los municipios de tener los planes de emergencia, a pesar que era una exigencia legal. De hecho, hay un municipio que estuvo muy afectado por todo lo que ocurrió, por inundaciones, por todo, y no iba a las capacitaciones que hacía Senapred. Entonces me pregunto yo, ya no hay excusa, porque hay financiamiento, al menos en el gobierno regional de O'Higgins, hay financiamiento de ustedes, de los planes y programas, pero ¿qué pasa con aquellos alcaldes que no hacen esto? ¿Qué pasa con aquellos alcaldes que no actualizan los planes y programas? Usted misma nos mostró la tabla de los gobiernos regionales, incluso en la región de O'Higgins, que el de tsunami es 2019, hace 5 años. O sea, este gobierno regional al menos no ha actualizado ese plan. ¿Qué pasa con ellos, los que no hacen esto? Porque hablamos de responsabilidades. Aquí se ha hecho comisiones investigadoras para ver las responsabilidades de los alcaldes frente a la forma de reaccionar en estos siniestros. Entonces, muchos han apuntado a la responsabilidad de los alcaldes. Y nos preguntamos nosotros si esos municipios tenían planes de emergencia actualizados. ¿Qué pasa si no lo tienen? ¿Existe una responsabilidad? ¿Puedo conminar al alcalde a hacer aquello? ¿Puedo obligarlo a hacer aquello? Y en ese sentido, el plan siguiente, lo que usted mostró ahí de la evacuación de las personas, ¿verdad? A hacer esto en vivo. ¿En qué etapa viene de este plan de emergencia? Una vez que se presenta, que se aprueba por el decreto, ¿cuándo se implementa esto en terreno? Digamos, ¿cuándo se hacen los simulacros? Eso quise decir. Y lo último es una petición más bien territorial, ¿no?
Nosotros tenemos, ya me parezco disco rayado, bueno, el tranque de Millahue, que cierto que ya todos se saben la historia de Millahue. En San Vicente tenemos un tranque privado que fue intervenido ilegalmente, cierto que conseguimos que el Ministerio de Agricultura en conjunto con Obras Públicas nos diera financiamiento para poder reparar aquello, pero esto se repara en seco. Por lo tanto, tenemos que esperar la época estival para las reparaciones sin perjuicio de las medidas de mitigación que se puedan hacer. Y yo le pedí al profesor Barriento la semana pasada, y se lo pido a usted también, si es posible colocar algún instrumento. Yo sé que no va a prevenir un instrumento como un sismógrafo, no va a prevenir, ¿cierto?, un sismo en ese sector. Pero si existen sismos leves, nos va a permitir por lo menos poder tal vez hacer evacuaciones de emergencia. Y quisiera saber si es factible que ello pueda hacer desde el punto de vista técnico. Esa era mi petición local nomás. Y nuevamente, felicitaciones a usted, al equipo y a todos los de la región de O'Higgins que han hecho un trabajo con un compromiso que se nota su vocación por el servicio público. Así que, por favor, transmítaselo. Gracias, diputada Riquelme. Bueno, directora, sumarme a las palabras de los diputados de esta comisión. Somos 13 en total, habemos solamente 4. Y bueno, el interés de nosotros que estamos acá es por esto. Es un tema preocupante, la seguridad del país y sobre todo en el tema de emergencia, desastre. Y por eso fue invitado usted. De hecho, cuando no vino yo fui, digamos, bien crítico respecto al tema de, por último, mandar un representante. Y ese mismo respeto pido reciprocidad por colegas que también representan a otras regiones que no están acá y que son sujetas a sus regiones a desastres y lo hemos tenido. De hecho, incluso algunas regiones donde hay personas fallecidas. Entonces, desde ya, mi excusa ante la falta de la presencia del resto de diputadas y diputados, pero siempre me voy a quedar con el vaso medio lleno, entendiendo de esta valiosa información que va a quedar grabada en la Cámara de Diputados, que la van a ver en regiones, y espero que de alguna manera los colegas que faltaron se pongan al día. Así que le doy la palabra para responderle a los diputados que preguntaron. Muchas gracias, presidente. Sí, yo antes de responder, bueno, quiero agradecer las palabras de todos y todas. Para nosotros como Senapred el trabajo de esta comisión es muy importante, es muy relevante. No solo como servicio, porque nosotros, y es algo que probablemente nos van a escuchar decir muchas veces, nosotros coordinamos un sistema. Y ese sistema está compuesto por distintos organismos. Uno de ellos es el Centro Sismológico Nacional, que estuvo aquí la semana pasada. Y en la medida que también esta comisión pueda hacer gestiones y apoyar otras iniciativas que fortalezcan a esos otros organismos, no solo nos ayudan a nosotros como Senapred a hacer mejor nuestro trabajo, sino que finalmente terminamos fortaleciendo un sistema que va a ir en beneficio de tratar de evitar o mitigar el impacto que puedan tener los desastres que vamos a tener en la ciudadanía. Entonces, para nosotros como servicio, el trabajo de esta comisión es muy relevante. Si yo la semana pasada no pude venir, fue porque en principio, y agradezco la flexibilidad que siempre han tenido con nosotros de permitirnos la conexión telemática, tenía programado asistir justamente al simulacro de borde costero de Tarapacá, que está programado desde el año 2022. Nosotros tenemos una planificación a 5 años de los simulacros. Y tocó además que no pude ir al simulacro porque tuvimos el sistema frontal con una tremenda afectación, principalmente en la metropolitana, pero también en muchas otras regiones del país, y el horario de la comisión coincidía con las reuniones que encabezaba el subsecretario del Interior, donde teníamos que estar. Y efectivamente usted me vio mucho en puntos de prensa desde el Senapred, no fuera del Senapred. Ya, perfecto. Desde el Senapred, porque también es función de este servicio y de esta directora tener que informarle a la ciudadanía y dar cuenta de lo que está pasando y sobre todo hacer llamados a la precaución, etcétera. Entonces, por eso las excusas por no haber venido la semana pasada. En relación a las preguntas de los diputados y diputadas, bueno, el motivo de por qué las comunas no tienen planes son variados. Antes de que se promulgara la ley, había muchas comunas que ya tenían sus planes, en distintos formatos, intentos de planificación. Lo que hizo la ley fue establecer una obligación legal y nosotros colaboramos a poder facilitar la elaboración de esos planes con estas plantillas e instructivos que yo les he informado en la presentación. Pero la realidad que tenemos en las comunas es
y ustedes mejor que nadie lo conocen, es muy diversa. Tenemos comunas donde existen direcciones de gestión de riesgo de desastres, donde hay una persona directiva, capacitada, con conocimientos, con un equipo, con recursos, que puede generar el propio instrumento en la comuna. Hay comunas donde ese cargo no existe aún, donde no existe una estructura de gestión de riesgo de emergencia o donde esa función está destinada a un funcionario que tiene otras funciones adicionales, al Dideco, al encargado de seguridad. Hay muchas que tienen junto seguridad pública con emergencia, por lo tanto, no todas las comunas tienen las capacidades y los recursos para poder hacerse cargo de lo que hoy la ley les pide. Por eso nosotros como Senapred hemos hecho todo este esfuerzo de gestionar recursos a través de los gobiernos regionales, poner a disposición el programa GRD, estamos haciendo alianzas a través de un convenio que firmamos con la CPC para que también los privados se sumen a esto de poder poner a disposición o financiamiento o recursos en profesionales para poder apoyar en la elaboración de los planes comunales. Estamos trabajando, además queremos ir más allá, porque una cosa es el plan comunal, pero también las comunidades tienen que tener sus planes en desarrollar un trabajo más comunitario con elaboración de planes. Entonces la realidad de por qué las comunas no tienen plan es muy diversa y en general se radica o a la falta de financiamiento o a la falta de capacidades profesionales para poder hacerlo. Entonces desde Senapred, con los recursos que tenemos, que también son limitados, hemos puesto a disposición distintos dispositivos para poder fortalecer eso, los cursos de la academia, capacitaciones presenciales, telemática, la elaboración de estos instrumentos, la gestión de recursos. Tenemos, por ejemplo, hicimos un convenio con la Asociación de Municipios Rurales, con la MUR, que va a permitir actualizar 43 planes de las comunas que se vieron afectadas, 38 de las 43 comunas que se vieron afectadas con los incendios del año 2023. Entonces buscamos de distinta manera poder ir llegando recursos para poder apoyar la gestión de las comunas. En algunas es muy complejo por la falta de capacidades que tienen y en otras porque falta también ir incorporando esto como una necesidad. En la medida en que la gestión del riesgo logre instalarse de manera transversal en la gestión del Estado en general y se vaya viendo la importancia que esto tiene, probablemente el tema va a ir tomando más fuerza y las autoridades van a ir en el nivel local destinando unidades, direcciones o la estructura que sea, que en nuestra opinión creemos que es absolutamente necesaria que esas unidades existan. Hoy día los alcaldes tienen la facultad de crear el cargo, pero no necesariamente tienen el cupo en la planta para poder hacerlo. Se modificó con la ley 21.364, la ley orgánica de municipio, y le da la facultad al alcalde o alcaldesa de poder crear el cargo con la aprobación del consejo, pero a veces no tienen la dotación para poder hacerlo. Entonces es una facultad que no pueden hacer, no pueden concretar, porque o no tienen los recursos o no tienen la facultad. Y crear el cargo para territorios inmensos comunales tampoco es suficiente si no tienen recursos para el despliegue, recursos para hacer diagnósticos de riesgo de sus comunas. Entonces nosotros estamos optimistas porque vemos que a la luz de los datos que tenemos, si bien no es el 100%, hemos avanzado rápidamente en la elaboración de los planes. Estamos también trabajando en la elaboración de los planes de reducción de riesgo de desastre, que es otro instrumento que los municipios tienen que tener, donde ahí la brecha es mayor porque es un instrumento completamente nuevo, que nos va a permitir además, a partir de ahí, poder desprender acciones que se puedan transformar en proyectos de inversión de los gobiernos regionales, de los ministerios, para poder ir mitigando aquellas vulnerabilidades que están en los territorios que generan el desastre finalmente. En relación al tranque Millahue es algo que nosotros venimos monitoreando desde el sistema frontal. Si no, pregúntale al delegado, que cada vez que nos vemos le pregunto por el tranque Millahue. Yo sé que para la reparación hay que vaciar eso y probablemente vamos a tener que esperar varios meses porque además tiene una cantidad de agua que hacía muchos años no tenía. Yo me comprometo a conversar con el profesor Barriento en relación a la factibilidad de instalar algún sensor, un sismógrafo cerca del tranque que permita poder hacer lo que... El financiamiento lo podemos buscar a través del gobierno regional, el gobernador tiene muy buena disposición para apoyar todas estas iniciativas, pero lo que nos importa es que eso pueda ser monitoreado, porque instalar el sismógrafo por instalarlo, si va a haber que ir a recoger los datos, entonces yo voy a explorar con el director del Centro Sismológico que hay posibilidad de integrar eso a la red, porque si no, no tendría mucho sentido. Sí, la DGA también tiene sensores y puede ser otra posibilidad de que podamos estar monitoreando ahí. Lo bueno es que ahí se ha hecho un trabajo con la comunidad que
aun cuando sabían que el tranque estaba, no sabían con el peligro con el que estaban conviviendo. Hoy día hay conciencia de eso, la gente se ha preparado, hubo muy buena disposición de la comunidad para evacuar de manera preventiva en unos horarios bien complejos, pero logramos hacer toda esa evacuación, que por suerte esta cosa no pasó a mayores, digamos, pero hay un buen trabajo ahí con la comunidad. Y en relación a cuándo se implementa un simulacro, dentro de los planes de emergencia, las comunas tienen que comprometer cuándo van a actualizar su plan, cuándo van a hacer simulaciones, o sea, un ejercicio en una mesa donde se pone un escenario y las autoridades juegan a qué harían si pasara eso tiene que estar contemplado en su plan, y también tienen que comprometer simulacros acotados a un territorio de su comuna. Eso es complementario a lo que nosotros desde el nivel nacional hacemos. Yo solo les presenté los simulacros para la amenaza sismo-tsunami, pero hacemos simulacros para la amenaza volcánica, para la amenaza de remoción en masa también. Queremos avanzar hacia otros tipos de amenazas, y eso los financia a través de la ley de presupuesto Senapred, en coordinación con nuestras direcciones regionales. Tenemos una planificación, como yo le decía, a 5 años. Sabemos hoy día qué variables vamos a entrenar el 2028, el 2029, porque eso se prepara con mucho tiempo, porque requiere un despliegue importante de capacidades del sistema. Y son complementarios a lo que las comunas pueden hacer. Pero en los planes comunales ellos tienen que, dentro de los requisitos que tiene el formato, comprometer, ejercitar su plan, porque si no es un papel que queda arriba del escritorio de alguien y no sirve. Muy bien, directora, queremos dar las gracias por la exposición y bueno, la despedimos a la señora Alicia Cebrián López, directora de Senapred, quien está junto a su jefe de gabinete, no sé si también está acá, don Felipe Riquelme, y el encargado de comunicaciones, don Alfredo Lagos. También pensé que se habían ido con el resto de los diputados, así que muchas gracias, directora, por la presentación. Y vamos al tercer tema, que ya ha estado esperándonos en pantalla, que creo que ha estado más experta en la materia de emergencia. Aprovechamos de saludar a la Superintendenta de Electricidad y Combustible a fin que informe las medidas que ha adoptado la institución para prevenir los prolongados cortes de electricidad generados por las inclemencias climáticas en diversas comunas del país, y precise las sanciones aplicadas por los cortes de suministro a la empresa de distribución eléctrica por región en los últimos 3 años, indicando el monto de las multas cursadas, entre otros aspectos. Así que telemáticamente la superintendenta, señora Marta Cabezas Vargas. Tiene la palabra, superintendenta. Buenas tardes, por su intermedio, presidente, a diputados y diputadas presentes, a la directora de Senapred, Alicia Cebrián, un saludo. Tengo una presentación, pero también puedo hacer el relato y dejar la presentación disponible. No Sí, no sé hay si... problema. Sí. Bueno, quisiera precisar que el sistema eléctrico en nuestro país tiene definido por normativa una serie de roles y obligaciones. Y por una parte está claramente establecido la obligación a las empresas eléctricas, que son las responsables de entregar suministro continuo y seguro. Eso está establecido en la normativa, y cuando existen interrupciones de suministro deben constituirse rápidamente en un punto de falla, que se denomina al punto en que efectivamente se ha generado la interrupción del suministro. Tienen 2 a 4 horas para llegar al punto de falla estas empresas. Y esto se hace para que realicen un diagnóstico de cuáles van a ser los recursos que van a requerir y cuál es el tiempo estimado de recuperación. Del mismo modo, deben disponer de cuadrillas necesarias y de centros de atención ciudadana, canales de comunicación con sus ciudadanos, para que los clientes puedan hacer reclamos y adicionalmente poner especialmente atención a sus electrodependientes. Esto que yo señalo en mi primera intervención tiene que ver con obligaciones legales, no con deseables. No es deseable que tenga un canal de comunicación con su cliente, sino que es una obligación que está en la norma técnica de calidad y servicio en distribución. Entonces, el rol de prevención está asignado en el sistema eléctrico a las empresas, y la toma de decisiones de los modelos de prevención están asignados a los gobiernos corporativos, tanto sea de las decisiones de prevenir como de la
como las inversiones que hagan para esto. Esas son las obligaciones consignadas en la ley. Para la superintendencia, entonces, tiene la obligación de realizar fiscalizaciones para constatar el cumplimiento de la empresa eléctrica en aquello que consigna esta ley y que tiene que ver con que cumpla los aspectos que la norma exige. Cuando la fiscalización de la superintendencia detecta un incumplimiento, se formulan cargos y se generan las sanciones que correspondan. Cuando existen alertas tempranas preventivas, como la del último evento por situaciones climáticas, que van a exigir al sistema eléctrico estar preparado, las empresas tienen que asumir que deben cumplir con su deber de continuidad de suministro, pero adicionalmente lo que hace la SEC es reiterarles su obligación a través de un oficio en el cual se le instruye a adoptar medidas. Esto para siempre tener cumplir con la premisa del suministro continuo y seguro. En el caso del ATP del 1 de agosto, la alerta temprana preventiva, la superintendencia hizo este recordatorio a las empresas el 30 de julio, particularmente a la empresa Enel, recordando justamente esta obligación de mantener el suministro continuo. Adicionalmente, se le instruyó en la ocasión de... Superintendenta, perdone que le interrumpa, ¿en el Sí, distribución o en el generación? Enel Distribución. Ya. Para que tuviera, en esta instrucción dice, primero, recuerde que tiene la obligación de mantener las líneas despejadas. Segundo, recuerde que tiene que llegar al punto de falla en 2 o 4 horas, dependiendo si la zona es urbana o rural. Tercero, recuerde que tiene la obligación de mantener los canales abiertos para la comunicación con sus clientes de manera que ellos puedan saber de la propia empresa cuál es el tiempo estimado de la recuperación. Y cuarto, debe mantener información actualizada para la autoridad. Especial atención se les instruyó con sus electrodependientes. A lo largo del año, la fiscalización de la SEC es permanente y constante, y es por eso que instruimos siempre a las empresas a estar adoptando medidas, no solamente con la antelación de los ATP, sino también con las antelaciones de las temporadas. Es decir, durante el mes de agosto se les instruye a las empresas tomar las medidas para la temporada de verano, y en febrero se les instruyó adoptar planes que tuvieran a la vista cumplir con su obligación de mantener las líneas despejadas, realizando las acciones que ellos pertinentemente consideraran en base a la evaluación de su riesgo. Este es podar, ralear, cambiar infraestructura, dependiendo de la decisión de riesgo y de inversión que realiza la empresa. Aquí quiero aclarar el punto que la inversión la deciden los gobiernos corporativos de las empresas y no existe la multa por no invertir. Por lo tanto, el proceso es ante el incumplimiento, la sanción. Respecto de la superintendencia, tiene direcciones regionales en todas las regiones del país y totaliza 384 funcionarios, de los cuales 84 están en regiones. Esto es en todas las regiones, con un director regional, un administrativo y al menos un fiscalizador, con una camioneta por región. A la SEC, ocurrido el anuncio de la solicitud de caducidad de la concesión de Enel, luego del monitoreo que se hizo para las regiones Metropolitana, Araucanía, Biobío, Los Ríos, Maule y Ñuble, con la afectación desde el primer día, le ha correspondido instruir a las empresas, en este caso me voy a referir al proceso de la caducidad de la concesión, y para poner en contexto, ante un primer incumplimiento, la superintendencia formula cargos y aplica sanciones. El primer día formuló 2 cargos a la empresa Enel por no haber concurrido al punto de falla y por haber abandonado el 50% de los llamados a los clientes cuando la norma técnica le obliga a recibirlas todas. Es decir, 50.000 clientes trataron de llamar a la empresa y no entró la llamada. El otro cargo que se le cursó a la empresa Enel tiene que ver con información manifiestamente errónea en relación al diagnóstico que estaba presentando
y a los puntos que estaban sin suministro. Y finalmente, otro cargo por la falta de mantención que estaba evidenciada por la fiscalización que tenía que ver con la poda y raleo, es decir, mantener las líneas despejadas. En términos de las otras empresas, se cursaron 18 formulaciones de cargos a las diferentes empresas en las otras regiones en que hubo afectación. Estamos hablando de CGE Región Metropolitana, CGE O'Higgins, estamos hablando de Coquimbo, los ríos Ñuble, Biobío y Coquimbo. Lo que tiene por función la formulación de cargos es que las empresas demuestren que cumplieron, y al no cumplir se aplica la sanción. Disculpe, Directora, diputado Venegas tiene la palabra. no quería interrumpir la directora, pero dentro de eso está Chilquinta. Está Hay Chilquinta, formulación de cargo contra efectivamente. Hay formulación de cargos contra Chilquinta que fueron notificadas hoy. Directora, ¿podría repetir, diputado Venegas, directora, ¿podría repetir las regiones, por favor? Y sobre todo, Chilquinta, como dice el diputado Venegas, si es que está ahí dentro del listado por regiones, y en la región del Maule, si se presentaron cargos o no. Sí, efectivamente. Entonces, hasta los ríos, desde la zona afectada, en todas las regiones, estamos hablando de 80 comunas que tuvieron afectación, fueron hechos los descargos. En la presentación está el listado con los 18 cargos efectuados hasta ayer, y hoy día se sumaron los de Chilquinta. Por lo tanto, la superintendencia, frente a un incumplimiento normativo, hace el reproche sancionatorio a través de estas formulaciones de cargo, que en el caso de Enel, dado los requerimientos de información, de atención a sus clientes y la negativa respuesta, fue necesario escalar a un siguiente estadio, que es de acuerdo a la normativa solicitada por el presidente de la República y que tiene que ver con que la superintendencia debe recopilar información para ver en el primer proceso el cumplimiento de instrucciones de las empresas. ¿Y por qué no a las otras empresas? Porque efectivamente, cuando se fue monitoreando el cumplimiento de instrucciones, estas empresas fueron dando respuesta. Enel no dio respuesta. Estuvimos a las 4 de la mañana del evento del día 1 de agosto en el COGRID, en Senapred, región metropolitana, para, con las autoridades, identificar la envergadura del evento, y luego a las 9 de la mañana estuvimos en un COGRID en que se les citó por parte del ministro de Energía a la empresa, a sus gerentes, CGE y Enel, y en el momento de requerírsele un plan, Enel no fue capaz de entregar un plan. Sin embargo, CGE comprometió una recuperación que más o menos se pudo ir monitoreando que se iba cumpliendo. Sin embargo, Enel ni ese día, con el COGRID reunido, justamente para pedir si necesitaba ayuda del Estado, si necesitaba ayuda de los militares, de los carabineros, de la PDI, del Ministerio de Obras Públicas presente, del propio Senapred, no fue capaz durante la mañana de la reunión de dar cuenta de cuáles eran los lugares afectados. De hecho, se les pidió información para que indicaran cuáles de los puntos en que habían árboles sobre el tendido eléctrico no estaban energizados, o sí estaban. Durante los 2 días primeros no fueron capaces de entregar una geolocalización de estos puntos, de manera de, incluso con las alcaldías, poder hacer un retiro de los árboles para la mejor reposición. Y eso es lo que lleva a que este incumplimiento, que ni siquiera tener un diagnóstico, no poder informar a las autoridades en la envergadura de la afectación, no tener puntos donde se pudiera haber recogido las ramas, los árboles o los postes quebrados, es que más allá de la formulación de cargos, se inicia una auditoría por parte de la superintendencia por el déficit que se percibe de la gestión de sus activos y de la gestión de las emergencias, que es algo que está contemplado en la normativa. Ellos tienen que realizar unos planes,
tienen que realizar esas inversiones, a la superintendencia le corresponde evaluar si eso repercutió en la continuidad de suministro o no. En el caso de la solicitud de la concesión, se pasó al inicio de la primera etapa, que es la de instrucción. Estamos en esa etapa en que se le ha instruido respecto de la presentación de un plan. Recordemos que los planes que presentó la empresa no cumplió ninguno antes del proceso de inicio de la caducidad de la concesión, no cumplió ninguno. Ninguno de los que se le pidieron a nivel gubernamental, ninguno de los que le pidió el ministerio y ninguno de los que pidió esta superintendencia. Considerando que esa es una falta grave, es que se dio inicio a este proceso de caducidad concesional y que está en la etapa de exigirle un plan y que cada 24 horas, 48-72, haga cumplimiento de su propio plan. Este es un plan que se impone a la propia empresa y que en las instrucciones se les ha dicho que debe cumplir. Estamos en la etapa de los 72 horas que se cumplen hoy día a las 23:59, por lo tanto debe informar pasada esa hora cuántos clientes va a haber dejado sin suministro. Recordemos que la empresa partió con 700.000 clientes con afectación y hoy día en la región metropolitana todavía quedan, particularmente en Lampa, 1.400 y en Pudahuel alrededor de 500. Sin embargo, la empresa debe entregar el número total con que llegó a la recuperación. De no haber podido dar con la completitud de la reposición de estos clientes, particularmente de los que quedan en Lampa y Pudahuel, más algunos aislados, debe informarle a la superintendencia cuál es la razón fundadamente de por qué no le ha podido reponer. Sabemos que en el sistema eléctrico estamos trabajando de conocer las afectaciones en media tensión y cuando se recupera la media tensión queda la baja tensión, que es caso a caso. Por lo tanto, lo que se le ha exigido a la empresa que cuando no haya recuperado de estos 1.400 aproximadamente que quedan en Lampa o alrededor de 500 en Pudahuel, explique fundadamente por qué ese impedimento para recuperar y cuál es su plan de recuperación. Lo que queremos es que hasta el último cliente afectado sea recuperado por la empresa. Muchas gracias, directora. Es muy interesante el diagnóstico que ha hecho de la región metropolitana y los diputados que están acá somos de regiones. Entiendo el interés país por Santiago, pero nosotros tratamos de levantar una bandera que Santiago no es Chile y nos interesa, más allá de lo interesante que ha sido su presentación, lo que indicó el diputado Venegas sobre Chilquinta respecto a cuáles son las sanciones, si me podría detallar, y cuál es la situación de ellos, y también con CGE, cuáles han sido las sanciones respecto a ese tema. Diputado Venegas, usted quería aportar algo. Muchas gracias, presidente. Yo, dos consultas cortitas. Hace un tiempo atrás, hace como 2 meses atrás, también hubo temporales. En esa oportunidad yo fui presencialmente a una reunión con usted, directora, no sé si perdón, superintendente, no sé si se recuerda. Y existía ya una situación crítica que respecto de la reposición de la energía eléctrica por parte de Chilquinta, en donde conversamos que esa reposición básicamente se podía deber a la falta de cuadrilla, a la cantidad de personal habilitado para realizar las labores de reposición. Yo sé que este es un tema bien extenso lo que podríamos estar hablando, porque vamos a hablar de continuidad de servicio, falta de información adecuada, o sea, podría desarrollarse en muchos aspectos, pero a mí me interesa, tal como lo señalaba el presidente, ver cómo está operando Chilquinta, porque el distrito, porque es corresponde a la empresa del distrito al cual yo represento, y que esta situación que se dio ahora no es la primera vez, sino que también se había dado de manera bastante grave hace 2 meses atrás con los primeros temporales que tuvimos. Entonces, por eso me gustaría tener un conocimiento mucho más cabal y acabado y señalar categóricamente que esto no es la primera vez, sino que también había ocurrido anteriormente y si se formularon cargos en aquella oportunidad. Eso, estimada superintendente. Superintendenta, deme un segundo. La diputada Riquelme también va a aprovechar de hacer las preguntas. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarla nuevamente, superintendenta. Tuve la posibilidad de estar el día lunes visitándola precisamente por las consultas de CGE
de distribución de la región de O'Higgins. Y con mucha frustración, ¿verdad?, nos explicaba la superintendenta que el modelo de las distribuidoras eléctricas corresponde a una empresa modelo que se mide por resultados. Por lo tanto, por más que nosotros quisiéramos, no podemos fijar un número mínimo de cuadrillas, no podemos fijar algunas cosas que nos parecen esenciales, ¿no? Y las compensaciones que existen en la ley eléctrica, si mal no recuerdo, 16A o 16B, son bajísimas, es el doble solamente de lo que deja de consumir. Por lo tanto, si una persona gasta 30.000 pesos en el mes, significa que diario son 1.000 pesos en energía, y si estuvo la mitad del día sin energía son 500 pesos, por lo tanto el doble de la compensación son 1.000 pesos. Por lo tanto, estamos hablando de que, a diferencia de la Ley de Protección del Consumidor, artículo 25A, si mal no recuerdo también, se pueden aumentar 10 veces las multas, mis estimados colegas, para que lo tengamos muy en cuenta cuando esto se pueda modificar. Y como le digo, vi con mucha frustración este modelo. Y vi en la prensa cómo era el modelo que estaba realizando la municipalidad de Tiltil, que tiene una empresa municipal de distribución eléctrica. No me acuerdo el año que se creó, pero vi que ellos reaccionaron en 24 horas y repusieron la energía en un sector bastante amplio digamos, de localidades, y además le ofrecieron cuadrillas en él. Quisiera saber, superintendenta, cuál es su experiencia en la evaluación de esta distribuidora municipal de Tiltil, si realmente cumplió con aquello, cumplió con sus compromisos, y cómo es el funcionamiento de esta distribuidora municipal frente a un siniestro como el que tuvimos recientemente. Y nuevamente, muchas gracias por su disposición siempre, superintendenta. Tiene la palabra, superintendenta. Efectivamente, voy a referirme a las empresas que han sido sancionadas o, en este caso, hecha la formulación de cargos. También aprovecho de comentar que está con la completud de la información en la presentación que hicimos llegar, y igualmente se las podemos hacer llegar nuevamente a cada uno. 4 formulaciones de cargo en el distribución, 5 a CGE en diferentes zonas, 2 a Coelcha, 2 a Frontel, 2 a Saesa, 1 a Codiner y 1 a Copelán. A Chilquinta se suman 2 formulaciones de cargo, principalmente por no entrega de información a la SEC, a la autoridad tampoco, no responder a los clientes sobre los reclamos o las consultas a través de los canales de atención, sobrepasar el límite de los tiempos normativos para llegar al punto de falla, y no realizar podas y mantenimiento de acuerdo a lo que ellos en sus propios planes informaban a la superintendencia. Las sanciones que se cursaron por el evento del 7 de mayo para la empresa Enel Distribución, que tuvo una afectación sin viento ni lluvia, fueron del orden de 4.000 millones de pesos, que ya fueron informadas a la empresa, y que adicionalmente sendas multas se han cursado por el evento 7 de mayo, que también está en las descripciones. Y efectivamente, como dice la diputada, aparte de la empresa Tiltil, recordemos que en la propia zona metropolitana existe la empresa eléctrica Puente Alto, que no tuvo la afectación, y el viento también pasó por ahí, y la lluvia no esquivó ese sector. Por lo tanto, lo que nosotros creemos que la obligación de mantener infraestructura preparada para vientos y lluvias, como lo hacen, por ejemplo, las empresas eléctricas distribuidoras en Punta Arenas, en que nadie podrá decir que no hay viento, es que lo que creemos es que las empresas han sido deficitarias en generar planes que permitan que eventos que tienen que ver con la meteorología en invierno, en una zona en que por cientos de años llueve o hay viento, deben tener esa preparación, una inversión adecuada, y hemos visto que hay una relación entre la inversión en infraestructura y la afectación por cortes de suministro. Lo que deben cumplir las empresas
independiente de lo que decida la propia empresa, es que no se corte el suministro eléctrico, que es un derecho que tienen sus clientes, y de cortarse, llegar en aquello que está establecido en la norma técnica, 2 horas y 4 horas, dependiendo de la zona urbana o rural. Por lo tanto, creemos que en el caso de la empresa municipal Tiltil, de haber habido interrupciones, llegó en los tiempos que la ley le exige, y de haber considerado los tiempos de respuesta a sus reclamos, no está en la tabla que está adjunta en nuestra presentación, en la que se muestran los abandonos de los llamados de las otras empresas. Superintendenta, quería agradecerle la exposición y quiero hacer una última pregunta. Como nosotros ya estamos viéndonos afectados por el cambio climático y este tema de los cortes van a ser repetitivos, el tema de los vientos, etcétera, nosotros vivimos en estas inundaciones la creación de la ficha FIBE. Esa ficha permitió hacer un levantamiento, un catastro de aquellas personas afectadas. Hoy, la persona que ha sido afectada por el corte de luz tiene que llamar a la empresa, tiene que registrarse en la empresa. Aquella que ha estado con 2 o 3 días sin luz también tiene que registrarse en la empresa. Aquella que ha tenido un artefacto electrónico defectuoso, que se dañó producto de esto, también a la empresa. Los que perdieron mercadería, también a la empresa. Pero se ha acreditado que la empresa no ha transparentado de manera fidedigna la información. Y eso no lo digo yo, eso ha sido, digamos, acreditado por ustedes. Entonces, ¿hay alguna, digamos, propuesta por parte de la SEC para cambiar este tema y que realmente exista una ficha, entre comillas, FIBE por parte de la SEC para que ustedes, siendo parte del Estado de Chile y que son más confiables, entre comillas, que Enel, que CGE y que otras empresas, podría existir esa iniciativa por parte de ustedes y así darle una vía más rápida a aquellos ciudadanos de clase media, clase baja, que se resiente con el tema de los cortes de luz y sobre todo con la pérdida de alimentos a aquellos comerciantes? Superintendenta. Diputado, la superintendencia no hace propuestas, sino que se enmarca en lo que la ley que existe le exige, ¿cierto? O sea, hay una ley y tiene que hacerla cumplir. Sin embargo, creemos que la empresa no sepa cuando al cliente se le corta la luz. Es algo que debe mejorarse, porque en estos tiempos esperar que la empresa recupere en un tiempo y esté supeditado a que el cliente además llame, es algo que ni siquiera los clientes saben que tienen que hacer. Por lo tanto, creemos que es responsabilidad de las empresas poner el monitoreo que permita que frente a un corte de luz, la propia empresa sea la que le dé respuesta. En relación a las compensaciones, es la normativa que existe, como decía la diputada, que dice el duplo del suministro no entregado, y que pueden ser, y que esta es una compensación automática, que es la que nosotros hacemos valer. Por lo tanto, si hubiera que haber un ajuste ahí, tiene que ser con un cambio normativo. Respecto de una ficha, la superintendencia no tiene esas atribuciones, porque finalmente lo que nosotros fiscalizamos respecto de cada cliente está asociado a un número de cliente, y nunca ha habido una asociación de número de cliente con RUT, que es algo que le competiría a otra institución. Los puntos de suministro son puntos que tienen que ver con un rol, con un medidor. Por eso, por ejemplo, la deuda de electricidad está radicada en la propiedad, y lo que los sistemas de la superintendencia tienen como información no es asociado a un RUT, porque las personas se cambian de casa, porque las personas no siempre están asociadas a un número de clientes. Y por eso las empresas les piden el número de cliente, porque tampoco sabe dónde vive la persona que está llamando y tiene que darle una georreferenciación. Sin duda hay mucho que avanzar. Debe haber una medición remota de la forma en que sea, digamos, en los tiempos en que estamos, que le permita a la empresa dar mejor atención a sus clientes, que son los que le pagan la luz finalmente.
Bueno, para eso estamos condenados, superintendenta, porque las empresas, sabemos, generadoras y distribuidoras mandan, prohíben y permiten, ¿no? O sea, si fuera por un buen servicio ya lo hubiésemos cambiado, pero lamentablemente esto es un oligopolio que ellos manejan, ellos, vuelvo a insistir, mandan, prohíben y permiten. Si fuese así, el presidente de la República ya lo hubiese cambiado y desafortunadamente estamos amarrados a ella, no nos queda otra. Bueno, en este caso, dar las gracias por su presentación a la, digamos, superintendenta de Electricidad y Combustible, la señora Marta Cabezas Vargas. Agradecido por toda la presentación, la vamos a revisar en detalle y, bueno, eh, agradecer nuevamente su presencia. Que esté bien. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Nos quedan 3 minutitos y queremos hablar con don Fernando Recio, del asesor jurídico de bomberos. Queríamos saber, Fernando, un poquito del tema de la situación de los bomberos que estaban accidentados, si tenemos alguna información preliminar. Gracias, presidente. No tenemos información todavía de la evolución del bombero que está en Talca, está todavía en observación. Se escucha el audio, superintendenta, no vaya a pasarle, no le vaya a pasar lo del Senado ahí y diga alguna cosa. Como le decía, presidente, sigue en observación porque está con el problema del riñón. El otro voluntario estaban evaluándolo en la semana para poder operarlo de la pelvis, de las fracturas que tiene. ¿Sigue en Talca el joven? El joven sí, sigue en Talca. Ya, perfecto. Yo voy mañana voy a volver a consultar al área de asistencia social para saber cuál es la evolución que tiene. Muy bien. Bueno, agradecer la presencia de los diputados que están, diputadas, y bueno, a la directora de Senapred, a los asesores. Bueno, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.